en primer lugar, quisiera agradecer a Siderex por organizar estas iniciativas. Bueno, pues mediante estas iniciativas esperemos que entre todos, entre todas las empresas que podamos aportar valor y podamos satisfacer una necesidad o mejora en cada uno de los ámbitos de actuación de las empresas que conformamos Siderex, así como el resto de empresas que están o podrían estar dentro de la cadena de valor en el sector siderúrgico. En cuanto, bueno, pues a la evolución histórica, Blug Ibérica inició su actividad en 1965 en Azpeitia, bueno, pues como fabricante de maquinaria para laminación y forja. En 1975 empezó a diseñar maquinaria especial para la manipulación de grandes cargas pesadas, un poco pues cubriendo la necesidad existente en el sector metalúrgico y portuario del entorno, ¿no? Entonces era un material importado desde Alemania, Estados Unidos, entre otros países, ¿no? En la década de los 80 la sociedad pasa a denominarse Credebloug y empezó una segunda etapa más orientada al mercado, ¿no? Era un mercado muy territorial entonces, en los años 65, 70, 75, etcétera, y bueno, ya a partir de los 80 pues ya se orientó un poco más al mercado. En los años 90 empezaron ya las primeras exportaciones a los países, principalmente a los países limítrofes, ya sea Portugal, Francia, algún pinito se hizo en Inglaterra, etcétera. Y ya en el año 2000 las exportaciones alcanzaban el 30% de la facturación y obtuvimos la ISO 9001. En el año 2010, aproximadamente, son datos estimados, se amplió la gama de producto y hubo en la empresa un importante relevo generacional, afectando pues, principalmente en las distintas áreas funcionales de la empresa, desde el departamento comercial, departamento del SAT, departamento administrativo, ingeniería, etcétera, ¿no? En el año 2010 aproximadamente el parque de maquinaria instalada ya para entonces era muy importante y se empezaron a trabajar, como he comentado, pues aspectos como el servicio, la postventa, la atención al cliente, etcétera, ¿no? En el 15 aproximadamente pues la cuota de mercado fue incrementándose, principalmente a nivel internacional, bueno, pues hasta que Credebloug pues fue galardonado como mejor fabricante mundial de maquinaria de manipulación en dos ocasiones, en el 2012 creo y en el 17. Y adicionalmente ya a nivel local recibió el premio a la mejor pyme industrial de Guipúzcoa otorgado por la propia Cámara de Guipúzcoa, ¿no? Y bueno, pues en la actualidad Credebloug ofrece pulpos, cucharas y pinzas bajo la marca Blug. Sigue siendo empresa familiar, no sé si lo he comentado en un inicio. Y está pues en sectores como el siderúrgico, el químico, el reciclaje, el sector portuario, entre otros, perdón. Ya a modo de curiosidad, Blug pertenece, bueno, pues son las iniciales de cuatro apellidos de cuatro familias, ¿no? Beloki, Letona, Ucin y Guibert, ¿no? Algunos apellidos pues bastante sonoros dentro del sector o del entorno industrial en el que hemos crecido en Guipúzcoa, ¿no? Bueno, pues tras casi 60 años y exportando aproximadamente a más de 50 países, las máquinas de Credebloug, bueno, se han convertido en una referencia mundial en el campo de la manipulación de material a granel y el año pasado aproximadamente pues las cifras de exportación fueron en torno al 70%. Dentro de lo que es los productos que ofrece Credebloug en el sector siderúrgico, bueno, cabe decir que son productos que están en líneas críticas de proceso, están en parques de chatarra, están en procesos de temple, están en la manipulación de palanquilla, de piezas circulares, están incluso en limpieza de cascarilla, etcétera, ¿no? La tipología de cliente que tiene Credebloug, al final, bueno, es un útil que va suspendido sobre un puente grúa principalmente y la tipología de cliente que tiene Credebloug son tres perfiles diferentes, ¿no? Fabricantes de grúas,
fabricantes de grúas de gran renombre a nivel mundial, como puede ser pues, GH Cranes, Konecranes, Hasso, Demag, ADC, entre muchos otros, ¿no? En cuanto a plantas siderúrgicas, pues bueno, pues están, como podéis ver, están los principales actores de toda esta película. Estamos en Arcelor, estamos, bueno, pues hay máquinas de Credebluj en Argentina, en Alcerbrag, estamos en Brasil, en Gerdau, en Portugal, Megasa, Estados Unidos, algo, México y Brasil dentro del grupo SIMEC, en Marruecos, en Magreb Steel. Es decir, tenemos pues, bueno, pues un abanico bastante amplio dentro de diferentes marcas de renombre en el sector industrial, ¿no? En el sector siderúrgico, perdonar. Y en cuanto a ingenierías, la verdad es que dentro del sector siderúrgico pues, no tenemos gran relevancia comparando con la referencia que tenemos en cuanto a fabricantes de grúas y plantas siderúrgicas, ¿no? Como puede ser pues, Acciona, SACIR, IDOM y algunos otros, ¿no? Sí que tenemos más relevancia en otros sectores. En el sector de reciclaje, por ejemplo, pues sí que tenemos quizás un papel más importante dentro de las ingenierías, ¿no? Lo que es la actividad diaria de la empresa, pues bueno, pues recibimos una petición para manipular X toneladas de material. En este caso, por ejemplo, pues bueno, ya sea chatarra o ya sea palanquilla o electrodos, etcétera. El cliente, con lo cual nos ayuda mucho, nos ofrece pues unas fotos, nos dice lo que es la capacidad de la grúa que tiene y bueno, pues en función ya con esas premisas que recibimos, pues desarrollamos la idea, ya sea pulpo, ya sea cuchara, incluso ya sea pinza, valoramos, entre otras cosas, las condiciones de trabajo, el entorno, las temperaturas, los ciclos en los que tiene que alimentar un horno, etcétera, ¿no? Planteamos un diseño preliminar, hay un cruce de información y bueno, pues si todo está alineado en cuanto al apartado técnico y lo económico, pues bueno, pues hacemos una fabricación y suministro del equipo, ¿no? En la puesta en marcha o bien lo hacemos mediante técnicos que desplazamos, técnicos de casa que los desplazamos allá donde haya que actuar o mediante los diferentes colaboradores que tenemos a lo largo de la geografía, ¿no? En cuanto a las cuestiones del día a día y las problemáticas de mercado en las que nos encontramos, bueno, pues acudimos al destino y ya el estado físico y densidad del parque de chatarra en ocasiones no se ajusta con las premisas aportadas, ¿no? Es complicado, no obstante, es complicado que un parque de chatarra nos encontramos, no complicado, sino es lo normal que un parque de chatarra tenga diferentes recetas de material. Lo que pasa es que dentro del proceso, dentro de la operativa, hay una mezcla de materiales con diferentes estados físicos y densidades. Es decir, a la hora de manipular, a la hora de alimentar el horno, pues bueno, se manipula, se recoge diferentes recetas, con lo cual, pues a veces hemos detectado o identificamos que la rentabilidad o la calidad del material, el cual luego se hace el acero, pues podría de alguna manera pues ser mejorada, ¿no? Eh, en cuanto, bueno, en cuanto lo que estábamos comentando, ¿no? Las diferentes densidades y los diferentes estados físicos en los que nos encontramos la chatarra, lo que queremos es, bueno, pues también de alguna manera transmitir que una correcta selección del útil ayuda en la disposición global de la operativa, ¿no? Eh, en función del tipo de chatarra que vayamos a manipular, pues nosotros de alguna manera tenemos un diseño u otro, ¿no? Como ejemplo sencillo os planteo con el mismo cubicaje de pulpo, un pulpo sencillo de 2,5 metros cúbicos para manipular chatarras de hasta una densidad de hasta 1,8 toneladas metro cúbico, pues podríamos optar a emplear una grúa de hasta 7-8 toneladas, ¿no? En cambio, si tenemos la seguridad de que en el parque se va a manipular una chatarra pesada, es decir, poco volumen y con alta densidad de hasta 3 o algo o más toneladas metro cúbico, pues ya tendríamos que emplear máquinas de 4 o 5 toneladas, con lo cual nos obliga
a emplear unas grúas mínimas de 12 toneladas, ¿no? Claro, estamos hablando, si recogemos esas premisas correctamente, hay una diferencia de 4 toneladas de grúa, con lo cual 4 toneladas, pues creo que puede ser un factor relevante para economizar rentabilizar, vamos a decir, lo que es la operación. Y por tanto, pues puede influir positivamente en la efectividad de las, bueno, toneladas hora y mejora en el ciclo de carga y posterior alimentación del material en la tolva, ¿no? Otra de las problemáticas que nos encontramos, otra casuística que nos encontramos aguas más abajo, es el proceso de manipulación de grandes cargas. Ya sea palanquilla, ya sea electrodos de grafito, placas inoxidables, aristas vivas, etcétera, ¿no? Hemos observado pues bueno, pues materiales de gran tonelaje manipulando con prácticamente acero, bueno, pues slingas o cadenas de acero. Y bueno, pues estas fotos son reales, son tomadas en campo. Hemos visto la operativa, crea un efecto péndulo y bueno, pues impactando en zonas del entorno de manera pues, bastante agresiva, con lo cual lo que queremos decir, lo que queremos transmitir de alguna manera es la problemática de la prevención, ¿no? Que, bueno, pues que hoy en día hay soluciones y útiles, disponibles, especiales que tienen sus propios medios preventivos mediante bloqueos, mediante alarmas lumínicas, sonoras, etcétera. Y, bueno, nos podríamos evitar ese tipo de operativa que en gran medida, pues un mínimo despiste o ineficiencia, pues puede ser un accidente importante, ¿no? Son trabajos de un eje en vertical o bien en horizontal. Y bueno, pues son problemas del día a día al final, que existen en el mercado y que estamos, pues bueno, pues trabajando todos los actores para que de alguna manera evitar ese tipo de actuaciones, ¿no? Por un lado, bueno, hemos estado hablando lo que es la manipulación del material, pero por otro lado, estábamos observando está la manipulación, pero por otro lado está el proceso de esa manipulación. Es decir, tú tienes un pulpo, una pinza o una cuchara que manipulas chatarra, pero el proceso de esa manipulación pensamos que hay deficiencias donde poder mejorar la gestión de la manipulación del parqué y de la alimentación al horno. Vemos la necesidad de mejorar la gestión de esa manipulación en el proceso y para ello necesitamos la recogida de información del entorno, ¿no? O sea, es decir, no solamente tener la información propia del pulpo, sino que necesitábamos recoger la información de todo el entorno de dónde iba a estar trabajando ese pulpo, en este caso en un parque de chatarra. Se optó por colocar señales a las máquinas que nos permitiera tener una comunicación del pulpo con el PLC de la grúa, sala de control, etcétera, una comunicación en tiempo real y se planteó, bueno, pues se patentó un sistema de nombre GITS que está formado por un conjunto emisor-receptor para simplificar cableado y mejorar la calidad de información del funcionamiento, ¿no? El útil, el pulpo, la cuchara, recoge señales de cualquier tipo, ya sea de las propias características del pulpo, motor, niveles, temperaturas, aceite, inclinaciones, etcétera, como la monitorización del parque de chatarra. Es decir, extrapolando un poco al sector del automóvil, el automóvil te da la información del coche, tienes el nivel de aceite, bien, gasolina, posible calentamiento de motor, etcétera. Pero no solo eso, sino que vimos la necesidad de poder monitorizar el entorno, del trabajo, ¿no? O sea, en el mundo automóvil, pues las carreteras, o sea, queríamos, bueno, de alguna manera para prevenir y para mejorar en esa gestión, pues automatizar y visualizar, principalmente visualizar el entorno, ¿no? Pero en función un poco de los recursos que dispone también de la planta.
O sea, podemos visualizar, pero un poco en función de las necesidades y lo que está y de la casuística de todo lo que es la disposición general de la planta. Bueno, gracias a nuestro software podemos configurar esas señales a monitorizar y visualizar de manera rápida y sencilla, ¿no? Generando umbrales para recibir alertas como alcance, alertas cuando alcance los umbrales como medidas preventivas, ¿no? Bueno, pues gracias a la plataforma Digital Blue podemos gestionar y almacenar esa información que va recogiendo lo que es el pulpo mientras está trabajando en el parque de chatarra, ¿no? Bueno, además de recoger esa información propia de la máquina, como hemos comentado, podemos recoger datos tras la monitorización del foso. Es decir, esa máquina va a ser capaz de monitorizar el foso. Podemos configurar cada zona del foso, lo cual nos ofrece un mapa en 3D de relieve del material. De modo que podemos obtener la trazabilidad del material y de igual medida recoger pesos, características más relevantes del foso, características superficiales del material, control de stock, validación de receta, etc. Es decir, ya estamos hablando no solamente de la manipulación, sino que ya estamos hablando un poco de todo el proceso de la manipulación. De manera intuitiva, bueno, un ejemplo sencillo con lo que nos enfrentamos, esto es un escenario real. El operario necesita alimentar el horno con 15 toneladas de OA media, 30 toneladas de lingotillo, 25 de tubo, 45 de estampación, etc. Estos valores son virtuados, son estimados. Nos sale que tenemos una receta total de 115 toneladas para alimentar. Esas 115 toneladas que hemos alimentado en el horno nos ha costado 21.750 euros. Total, se han producido 100 toneladas de acero, que quiere decir que ha habido una merma del 15%. Y ahora vamos al ejercicio de una producción real. Se ha alimentado 10 toneladas de OA media, 35 de lingotillo, 35 de tubo, estampación otras 35 toneladas. Es decir, hemos metido las mismas toneladas, 115 toneladas. ¿Qué pasa? Que el coste del material del lingotillo, de la OA media o del tubo, etcétera, tiene su propio coste, pero se ha alimentado de manera con diferentes cantidades de tonelaje. Nos ha costado la receta 24.000 euros. Es decir, tenemos una merma de 15%, pero además en torno a un 10-15% de desperdicio de material. Bueno, un poco extrapolando el ejemplo. Al final el acero es un bizcocho. El bizcocho tiene yogur, tiene, bueno, depende de dónde se haga, etcétera. Bueno, yogur, azúcar, harina, etcétera. Cada uno tiene su orden normalmente y cada uno tiene su cantidad. En función de la cantidad de yogur que le metas o la cantidad de azúcar, lo que sea, pues te va a salir un bizcocho, es decir, acero, pues de menor calidad y mayor o menor coste. Me explico, es un poco la tendencia a nivel tecnológica, bueno, pues que estamos intentando trabajar y en base a unas necesidades que estamos observando en el mercado. Con lo cual, pues bueno, pues esta manera de monitorizar, pues en definitiva es una información que nos aporta un control y optimización del parque. Principalmente es la optimización del parque. Luego os voy a contar el porqué de esa optimización, ¿no? Esa monitorización del estado de las cestas de alimentación del horno igualmente. O sea, el orden en el que tú vayas a cocinar, vamos a decir, un bizcocho, pues tiene que también ser, bueno, pues tienes que tener un criterio, pues igualmente, ¿no? O sea, previamente metes OA media, luego metes lingotillo, luego metes tubo, luego metes estampación, etcétera. Todo esto es un ejemplo. Lo que queremos decir es que en base a esa monitorización y a esa recogida de señales, tú puedes de alguna manera, bueno, pues rentabilizar esa materia prima que estás empleando para producir el acero. A eso es un poco lo que estamos
yendo, ¿no? Todo esto un poco, ¿con qué objetivo? Y ya termino, ¿eh? Ya termino. Eso es un poco, hemos visto el tema de pulpo, manipulación, pero luego el tema de el proceso de manipulación. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? A futuro, y lo que estamos viendo es, nos enfrentamos, bueno, a un escaso abastecimiento de chatarra, y si no es escaso, puntualmente puede haber, bueno, pues un corte de suministro, y lo que estamos obligados es a la rigurosidad en la gestión del parque de chatarra, muchísima rigurosidad. O sea, nos obliga a estar en alerta ante la posible escasez de recursos. Con lo cual, mayor atención a cada euro que se tiene que gestionar dentro del parque. O sea, al final, sí que es verdad, en una planta siderúrgica, bueno, aguas arriba que estamos nosotros, va el parque. El parque, quizás el foco está en el resultado. El material, el volumen, toneladas, calidad y demás. Pero aguas más arriba, como cuantitativamente no se vaya a gestionar ese proceso, obviamente son muchísimas cantidades de dinero, pues bueno, pues que se podrían un poco, pues de alguna manera desperdiciar. Son lo que quiero transmitir es que, bueno, pues que nosotros estamos ahí en campo, vemos esas necesidades, son retos, son problemáticas del día a día, y bueno, pues eh, os lo he querido aprovechando, pues bueno, pues estas iniciativas que nos ofrece Siderex, pues bueno, pues quisiera compartir, bueno, pues estas necesidades que estamos detectando, y bueno, pues nada, sin más, espero, muchas gracias por la atención prestada, y sobre todo, ojalá que entre todos podamos aportar la mejora en los procesos y seguridad, sobre todo la seguridad en el trabajo. Muchas gracias.